Elena no podía creerlo cuando abrió el sobre en aquella soleada mañana de Madrid. Pero allí estaba, la demanda judicial de su cuñado, acusándola de interferir en la herencia familiar. El aire en su pequeño apartamento del barrio de Malasaña se volvió espeso, como si el papel mismo absorbiera el oxígeno. Sus manos temblaban ligeramente. No de miedo, sino de una rabia que se había estado acumulando durante meses. Como una tormenta en el horizonte de la sierra madrileña. Javier. Su cuñado. El abogado astuto que siempre se presentaba como el salvador de la familia. Había cruzado la línea. No era solo dinero, era borrar su existencia de la historia que su madre había tejido con tanto esfuerzo en esa finca de Rioja, donde los viñedos se extendían como venas de la tierra. Elena se dejó caer en el sofá, el corazón latiéndole con un ritmo sordo, recordando cómo todo había empezado con silencios, con ausencias que dolían más que las palabras. Todo había comenzado en una reunión familiar en la casa de su hermana, Isabel, en las afueras de Logroño. Era un sábado de primavera, con el sol filtrándose a través de las persianas de madera, iluminando la mesa del comedor donde Javier presidía como un rey en su corte. Elena llegó con una botella de vino de la cosecha familiar, esperando discutir los detalles de la herencia de su madre, fallecida hacía un año tras una larga batalla contra el cáncer. Pero al entrar, notó el aire cargado, las miradas evasivas. Isabel le dio un beso en la mejilla, frío como el mármol de la encimera. Y Javier apenas levantó la vista de los documentos apilados. Esto no tomará mucho tiempo, dijo él con esa voz pulida, entrenada en salas de tribunales, mientras deslizaba un formulario hacia el centro. Solo unas correcciones legales. Nada más. Elena se sentó al final de la mesa. El único asiento sin carpeta delante. Intentó leer el papel, pero Javier lo retiró con un gesto casual. No es para ti. Elena. Tú no eres de las que entienden el jargón legal, ¿verdad? Mejor que nos ocupemos nosotros para que todo fluya sin problemas. Esas palabras la golpearon como un puñetazo sutil. Uno de esos que no dejan marca visible pero sí un moretón en el alma. Elena parpadeó, sintiendo el nudo en la garganta. ¿Dónde está mi nombre en los administradores?, preguntó. Su voz baja pero firme. Javier sonrió. Esa sonrisa de tiburón que usaba en sus negociaciones. Hubo una reunión hace 3 meses. El consenso familiar fue que preferías no involucrarte. Eres demasiado sensible para estas cosas. Isabel no la miró, jugueteando con su anillo de casada. No hubo reunión, pensó Elena. Pero no lo dijo en voz alta. En familias como la suya, donde el orgullo se mezclaba con el vino y las tradiciones riojanas, el silencio era una armadura. Se levantó 15 minutos después, sin firmar nada. Y nadie la detuvo. En el coche de regreso a Madrid, el tráfico de la A1 se volvió un borrón. Y su mente un torbellino de preguntas sin respuesta. Esa noche, un correo electrónico llegó por error. Forwarded por su prima Marta, es demasiado blanda para pelear. Mantengámoslo civil y callado. Así no se da cuenta ni de la mitad. Elena lo leyó una y otra vez, el insulto clavándose como una espina. No respondió. Lo imprimió. Lo guardó en una carpeta etiquetada, pruebas del silencio. Y se prometió que su quietud no era debilidad, sino estrategia. Javier pensó que su silencio era rendición. Pero no sabía que Elena lo estaba afilando como una navaja. La siguiente cita en la Oficina Legal de Madrid. Un edificio acristalado en la Gran Vía. Fue el siguiente golpe. La recepcionista, con su sonrisa profesional,
La miró confundida. Lo siento. Señora Ruiz. No está en la lista. Es una sesión restringida por orden del gestor de la herencia. Elena sintió el suelo inclinarse. Es la herencia de mi madre. Soy parte de esto. Pero a través del vidrio. Vio la sala de conferencias, Javier al mando. Isabel a su lado. Primos y un notario. Nadie la notó esperando en el lobby. Junto a una planta falsa y revistas olvidadas. La excluyeron. No por olvido, sino por diseño. De vuelta en casa. Otro correo llegó. Forwarded por error, Elena tiene un historial de decisiones inestables. Solo aseguramos la continuidad. Lo imprimió. Lo añadió a la carpeta. Ahora no era solo invisible, era una amenaza. Accedió al registro público de propiedades en La Rioja. Confirmando que nada se había transferido aún. Había tiempo. Pero el dolor se profundizaba, no era negligencia casual. Era una orquestación meticulosa. Como un flamenco que esconde traición en sus pasos elegantes. Si creían que nunca volvería a pisar esa casa. Casi acertaron. Hacía 5 años que no subía por el camino empedrado de la finca en Haro. Donde los viñedos de Tempranillo susurraban con el viento. El cartel de Se vende estaba torcido. Y el aire olía a tierra húmeda. La llave que Isabel le había enviado aún funcionaba. Dentro. El polvo cubría los muebles. Y el eco de sus pasos revivía recuerdos amargos. Subió al ático. Abriendo cajas etiquetadas por su padre, Impuestos 2010. Fotos varias. En una, encontró una foto enmarcada de la fiesta de 50 años de su madre. Todos vestidos de blanco. Levantando copas. Pero ella no estaba en la imagen, la había tomado ella misma. Siempre la fotógrafa. Nunca la protagonista. El pecho le dolió. Un vacío que se expandía. En otra caja. Un pendrive negro sin etiqueta. Lo conectó en su portátil, archivos de impuestos. Y un audio titulado, E-voz. La voz de su madre surgió. Cálida como un abrazo olvidado, Elena. Si escuchas esto. Es porque no limpié esa caja. O quizás lo dejé a propósito. Sé que te sientes excluida. Siempre lo has sido. Incluso cuando intentábamos incluirte. Pero tú ves las cosas. Hija. No dejes que te hagan pequeña porque otros gritan más fuerte. Elena contuvo el aliento. Copiando el archivo en una carpeta nueva, no borrada. Esa voz fue su ancla. Recordándole que alguien la había visto antes de que tuviera que probar su existencia. Llegó un martes anodino. Con el café humeando en su cocina. Entre facturas. Un sobrecertificado, la demanda de Javier. Acusándola de interferencia disruptiva en la herencia. Se sentó en el suelo. El papel temblando. No era un malentendido, era guerra declarada. Llamó a Isabel, buzón de voz. El silencio confirmaba la traición. Esa noche. Visitó a su amiga Luisa. Exabogada de una ONG en Madrid que ayudaba a mujeres en trampas financieras. Te ves destrozada. Dijo Luisa. Sirviendo vino. Elena le mostró la demanda. Están desacreditándote. Elena asintió, me llaman disruptiva porque existo. Luisa le aconsejó, gana con archivos. No con gritos. Elena sacó el correo impreso, demasiado blanda. Luisa lo guardó en una funda, empieza un expediente. Arma del silencio. Esa noche. Elena extendió todo en su mesa, el audio. ¿Correos? ¿La foto? No lloró, documentó. Porque ellos habían declarado guerra sin alzar la voz.
Y ella respondería con pruebas que gritaban. El café en Chamberí era demasiado tranquilo para lo que se avecinaba. Con mesas de madera reciclada y aroma a café ecológico. Elena eligió el lugar por neutralidad. Allí se encontró con un viejo contacto. Un notario jubilado que había trabajado con su padre. Le entregó notas antiguas. Tu padre insistía en que se te consultara todo. ¿Por qué preguntas sin ego? Elena añadió eso a su archivo. Luego. Un correo de Isabel por error, un borrador de herencia donde su nombre aparecía en una nota, eliminar a Elena Ruiz de la lista inmediata a menos que se verifique competencia mental. No gritó, respondió gracias y lo forwarded a su abogada. Esa noche. Dejó de defenderse y empezó a planificar su testimonio. Contactando a una periodista amiga. No era venganza, era corregir la narrativa. Porque el silencio no era ausencia de voz, sino el espacio donde la verdad aguardaba. Comenzó con un mensaje: ¿es esta la casa de tu madre?, con un enlace a Idealista. Elena clicó, la finca familiar listada. Con fotos profesionales. Llamó a la gente, soy CEO propietaria. No aprobé esto. Todas las firmas están. Incluyendo la suya. Es falsificada. El pánico creció. Confirmando que la borraban como a un error. 2 días después. Se reunió con una antigua administradora de la firma de su padre. Tu padre te valoraba por tus preguntas necesarias. Le dio el borrador original. Con su nombre destacado. Elena lo usó para archivar una injunction urgente, fraude y robo de activos. La venta se detuvo. Y primos llamaron. Dudosos. Elena les dijo, revisad qué más han firmado en vuestro nombre. No era solo sobre ella, era exponer el veneno en las raíces familiares. El sobreanónimo llegó entre publicidad, te pintarán como vengativa. Mantén tu terreno. Elena lo reconoció como un eco de la firma de Javier. No entró en pánico, escribió en su diario. Desentrañando años de dudas. Su abogada avisó, los resúmenes públicos circulan. Elena contactó a un podcast sobre equidad familiar, tengo una historia de legado y el costo del silencio. En la entrevista. Contó todo, ausencias en cenas. Textos ignorados. El borrado gradual. El silencio no es consentimiento, es donde la verdad espera. Publicó un statement, no necesito simpatía, necesito espacio para la verdad. Porque falsifican firmas. Pero no recuerdos. Mensajes inundaron, pensé que era solo yo. Se sintió entera por primera vez. La sala del juzgado en Madrid era fría. Como si supiera el clímax. Elena entregó un pendrive con grabaciones whistleblower, la voz de Javier, si empuja. La pintamos como inestable. Manténlo limpio. El silencio en la sala fue ensordecedor. El juez invalidó referencias previas, no toleraré difamación estratégica. Headlines explotaron, abogado suspendido por fraude en herencia. Elena fue reinstaurada como CEO beneficiaria. Con daños compensatorios. En las escaleras del tribunal. A reporteros dijo, gané no gritando más fuerte, sino escribiendo todo. Esa noche. En la finca. Colgó una foto suya de niña en la pared, centrada. Permanente. Ellos construyeron un veredicto para silenciarla, ella talló uno imposible de reescribir. El precio fue alto, una familia rota. Pero Elena emergió. No como víctima, sino como la narradora que reclamó su voz.